nos vamos a meter en el tema del COVID. Hay una gran discusión en el tema del COVID y lamentablemente se ha ideologizado. En vez de discutirse desde la ciencia, se discute desde la ideología. Y la ideología no sirve para analizar a la ciencia. No se puede analizar a la ciencia pensando que si está más a la izquierda, está al centro, está a la derecha. La ciencia es ciencia. Lo que dijo Guillermo Moreno. Bueno, sí. No sé qué dijo. Y que la rusa me la pongo, pero otra no, porque la inglesa tienen las Malvinas ocupadas. Ocupó las Malvinas, claro. Me parece que estamos discutiendo la efectividad de la vacuna, no si es de uno, si es de otro, es una tontera. Me parece, mi amigo Carlos, que me habla siempre, está enojadísimo conmigo. Está enojadísimo. Sí. Lo escuchamos. Bueno, me voy a juntar a tomar un café y explicarle cuál es la posición. Desde el punto de vista científico, se puede discutir esto. Yo no soy científico, simplemente repito lo que dicen los científicos. Acá hemos hablado con un científico al que no se le puede discutir mucho porque es un científico prestigioso, que es el doctor Pizzi. Pero bueno, vamos a ver información del COVID, después nos metemos con el tema de las vacunas y todo eso. A ver, segunda ola en Europa, complicadísimo en Europa. Desde el inicio de la pandemia han muerto en Italia 41.750 personas y han contraído el virus 900, casi 1 millón de personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue diagnosticado positivo por COVID-19. Un personaje parecido a nuestro Bolsonaro acá en América Latina. Exactamente. En Portugal, que pasó casi 5 meses sin nada, Portugal volvió a registrar hoy el récord diario de muertos de toda la pandemia, 63 fallecidos y sumó 4.096 contagios. Preocupación en los hospitales donde las cifras de ingresos están al máximo en Portugal. Seguimos con más información. También de Europa, la vacuna rusa, 10 días claves para conocer los resultados preliminares. Eso lo aseguró Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directo de Rusia. Estados Unidos sobrepasa los 10 millones de casos del coronavirus. Bueno, el presidente electo ha dicho, pónganse el barbijo, por favor. Claro. No hagan la gran Trump. No hagan la gran Trump que llevó a esto. Bueno, seguimos con más información. ¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer que ayer fue la estrella del día? Ya no era la rusa, sino que ayer la de Pfizer que dio un paso más adelante de la rusa. Que tal vez haya una pelea para ver quién la saca primero, los rusos o los norteamericanos, eso está claro. Sí. Que no se van a cumplir los plazos de las vacunas tradicionales, de los 2 años para la fase 4, eso está claro porque no hay tiempo. Ahora, me parece que lo que hay que tener en cuenta es una urgencia. Esta es una urgencia y dentro de la urgencia hay que buscar la mayor seguridad. Creo que los equipos de salud de todos los países del mundo estarán trabajando seriamente, no tengo por qué dudar de eso. Ahora en la República Argentina hay que ver qué va a decir la ley. Si vos te colocás la vacuna y hay efectos colaterales, ¿quién paga? Bueno, ya salió la ley. Ya está. Sí, bueno. Esa es una cosa que no sé si la va a poder sostener él y los que votaron, porque le quita responsabilidad al Estado y a la farmacéutica. Claro. Y entonces, ¿a quién le va a ir a reclamar? Y tenés que ir a litigar al país de origen. Claro, pues en el caso de la vacuna rusa tenés que ir a Rusia a litigar. Ahí el Estado nos desprotege. Sí, hay que ver si cuando se promulga esa legislación no está efectivamente aplicada. No se promulga. Bueno, ¿cómo funciona la vacuna de Pfizer que ayer dio la gran noticia mundial? Es la primera en tener resultados positivos en la fase 3 de ensayos clínicos. La última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Es decir, hasta acá llegaron. Ahora la tienen que estudiar los científicos y ver si en realidad es así y si la homologan. Claro, porque el 90% dio favorable. Claro, aplicaron, vamos a suponer, aplicaron un montón, como 30.000 vacunas. Digamos 100. Sí. Pero del lote que comenzaron a estudiar ayer, después de haber obtenido las 2 aplicaciones de la vacuna, resultó ser que tenían, en un 90% de los casos, los anticuerpos en cantidad necesaria como para proteger contra el COVID. Como suele decir, se prendió. Exactamente, prendió la vacuna. Se aplica en 2 dosis, como hemos dicho, con un intervalo de 28 días. En la 4ª semana genera niveles altos y funcionales de anticuerpos y es bien tolerada.
las personas que se sometieron a las pruebas desarrollaron una cantidad de anticuerpos que superan a los que presentaron los pacientes recuperados de COVID-19. Es decir, que genera más anticuerpo que las personas que tuvieron COVID, que de por sí, en la mayoría de los casos, dice que 9 de cada 10 tienen anticuerpos. Hay 1 de cada 10 que no tiene. Vaquita, espero que no sea vos. No, ojalá que no, que me toque a mí. Bueno, estos son más o menos los argumentos que tiene la vacuna. Hay un detalle, eso del 90% Sí. implica que si uno lo compara con una vacuna contra la gripe, contra la Es influenza... más efectiva. No, la vacuna contra la gripe tiene un 50 o 60% de efectividad en nosotros cuando nos colocamos. Porque, che, me puse la vacuna y me enfermé. Sí. Bueno, porque formás parte del 30%. Tiene una ventana. Claro. En cambio, este le dio el 90%. 90%. En algunos casos generó fiebre y otros daños colaterales menores. La farmacéutica puso 1 millón de dosis a disposición de Argentina. Para diciembre, con suerte. Exactamente. Su distribución es compleja. Acá está el problema. Claro. Se necesita una cadena de frío de menos 80 grados, lo que implica el desarrollo de una infraestructura especial. Eso significa que ni un freezer, nada, tiene que ser una cosa... especial. Una cámara frigorífica. Con el científico que hablábamos los otros días, nos decía que él en el laboratorio tenía una heladera de este tipo, pero que no es común. No es común que todo el mundo la tenga, Claro. El cordobés Marcelo Leiciaga, con el que hemos hablado, ya recibió las 2 dosis y no tuvo nada adverso, como nos dijo en nuestro programa. ¿Recuerdan ustedes este muchacho que es bombero? Que se aplicó las 2 dosis y no tuvo ningún tipo de contraindicación. Yo hablé esta mañana con otra persona que también le pasó lo mismo. Que fue testeado. Exacto, digamos. sí. Bueno, seguimos. No sé si queda algo más. Y no tuvo nada. Bueno, no queda más. Vamos a ver qué pasa con Córdoba, cómo estamos con el COVID-19. A ver, qué información tenemos. Bueno, fíjense este cuadro que es muy interesante. Este es un cuadro que nos muestra más o menos cómo se ha movido el virus en Córdoba. Desde el 30 del 10 hasta el 9 del 8. Lo hacemos en esta extensión para poder ver de qué manera se va comportando la curva que 10 días, lentamente, suavemente, va buscando una caída. Hasta el día de anoche que se emitió el último parte, que es esto. Y si uno quiere sacar la cuenta, casi la mitad. Porque si partimos de casi 1.600 contra 800 y pico. De punta a punta, lo que pasa es que hubo algunos picos en el medio, pero el promedio es alentador porque es un promedio descendente. Pero como decías vos, está mesetado arriba. Claro, la meseta es alta. Es alta la meseta. Alta la meseta. Bueno, poneme la otra placa. Esto también es muy interesante verlo, porque esto incluye desde que comenzó la pandemia en Córdoba, desde que comenzó la pandemia hasta estos días. Fíjense este dato. La pandemia comenzó en la semana 16 del año. Entonces, desde la semana 16 hasta casi la semana 36, tuvimos menos de 200 casos. Pasaron todas estas semanas, fíjense, acá nosotros estuvimos encerrados. Casi todo este tiempo, ¿eh? Claro. Todo encerrado, menos de 200 casos. 20 semanas. A mediados de la semana 36 comenzó la escalada. Y fíjense, en la semana 40 tuvimos el pico de casi 1.500. En la semana 43 rebotamos a 1.869, que fue el récord. Y ahí se bajó. Y acá comienza la caída y arroja para la última semana este promedio. Claro, y ahí, Lagarto, justo donde está vos atrás, fue cuando se empezó a hacer el cierre nocturno. Desde las 8 de la noche hasta la... Esa especie de toque de queda que teníamos desde las 8 de la noche. En la semana 43 nosotros tuvimos el pico de 1.869. En la semana 45, ven ustedes cómo ya comienza. Esto es un promedio semanal. Toma los 7 días de la semana. La semana 45 ya tiene un promedio mucho más bajo, que es de 1.037. Bueno, fíjense cómo ha sido la curva en Córdoba. Este es un estudio muy interesante porque toma
todo el proceso del COVID desde la semana 16, cuando comenzó en la Argentina. En 9 semanas subió, obviamente fue el pico, sí, que en 20. O sea, subió mucho más en 9 semanas que en 20. Claro. Y acá cuando estamos en 1800 era cuando en Buenos Aires empezaba a bajar. Exactamente. Y empezaban a abrir actividades en el AMBA. Exactamente. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si nosotros trasladábamos todo este pedazo acá de aislamiento acá? Claro. Lo que decían los especialistas, que ese tiempo, 16, 20, 24, sí, es el tiempo y antes, donde se prepararon los centros de salud. Pero fue en este periodo acá, en estas 20 semanas, donde el ministro Ginés decía, ahora viene el pico, ahí viene el pico, ahí viene el pico. Vino nunca. No, en abril, el fin de abril, 1 de mayo, después de mayo, nunca acertó con el pico. Fallaron en eso en defensa de Ginés, fallaron en todos lados, ¿no? Sí, falló en el mundo, falló todo. Pero bueno, la duda queda, ¿sí? No empezamos demasiado antes, a lo mejor podríamos haber empezado acá, podríamos haber empezado acá. Claro. Digo yo. Sí, sí. Pero bueno, había que preparar los sistemas de salud. Si hubiera acertado en la intuición, hubiera corrido, como decís vos, esa semana para acá y no hubiera sido tan drástico, ¿no? Y tan acertado estuvo porque en su momento teníamos 1, 2, 3%, y cuando llegamos acá le pegamos cerca del 70, 80%, ¿no? De ocupación de cama crítica. 82 llegó. Bueno, por eso. Bueno, es decir que nos sirvió, en ese sentido, sirvió para preparar todo esto que iba a ocurrir acá. Claro. Lo que yo no sé, y a lo mejor lo puede explicar la ciencia más adelante, si esto iba a pasar inevitablemente. A lo mejor la ciencia logra demostrar que esto iba a pasar inevitablemente. Los especialistas dicen algunos que hubiese sido el sistema 15 adentro, 15 un poquito afuera. 15 adentro, 15 entrar y salir. Entrar y salir, 15 y 15. Bueno, con el diario del lunes. Sí, con el diario del lunes somos todos campeones. Bueno, me pareció interesante este trabajo, por eso lo traje, porque es muy ilustrativo de cómo se fue desarrollando y se ve muy claramente cómo estamos, esto es de Córdoba, reitero, cómo estamos en la semana 40, 43 y 45, que ya comienza a bajar. Vamos a ver la semana que viene cómo da el promedio. Bueno, Karina, vuelvo a tu móvil, adelante, te vemos, Cari.